Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Uno de los problemas que tenía el modelo atómico de Dalton, como también lo tenía el modelo atómico de Thomson, era la incapacidad de explicar la emisión radiactiva por parte de ciertos elementos naturales. Así, cuando a finales del siglo XIX el francés Henri Becquerel descubrió que un mineral de uranio era capaz de emitir diferentes tipos de radiaciones de forma espontánea, pues descubrió que en este tipo de material tres tipos de radiaciones en su momento. Una de ellas, las radiaciones alfa, que son átomos de helio doblemente ionizados, es decir, con dos cargas positivas, puesto que han perdido electrones, tendrán mucha importancia para poder comprender el siguiente modelo. Pues bien, a este fenómeno se le denominó radiactividad. Un poco lo que quiero que veamos, y es la parte interesante para nosotros, que el papel fundamental que juega la aparición de la radiactividad se centra en la capacidad de penetración que tiene de los materiales. Y es que esto entra en contradicción con lo propuesto en los modelos de Dalton y Thomson. Los modelos de Dalton y Thomson suponen unos átomos herméticos indivisibles. Sin embargo, lo que nos demuestra la radioactividad es que estas radiaciones son capaces de atravesar materiales. Es verdad que no lo hacen todas con la misma profundidad, pero el hecho simplemente de que puedan atravesar la materia nos abre un mundo a un modelo de átomo completamente diferente. Así, por ejemplo, en el caso del uranio, que se podían ver perfectamente las tres emisiones, cuando se cogía un imán veían que una de las emisiones pues debía de tener carga. En concreto, en función de la orientación del imán se podía determinar que esta emisión tenía carga positiva, se trataba de las partículas alfa. También había otra emisión, como podéis ver, en realidad lo que se trata es de un átomo de helio con sus dos protones, sus dos neutrones, y lo único que ha ocurrido es que ha perdido su par de electrones en el proceso de radiación. Pero por otro lado también teníamos otro tipo de partículas que se desviaban en sentido contrario, que en este caso eran las radiaciones beta, que posteriormente se demostraría que estaban formadas por electrones. Y finalmente un tipo de radiación muy particular, que era la llamada radiación gamma, que era una radiación sin masa y además sin carga, pero que tenía un hecho muy diferenciador con las anteriores, y es que tenía un gran poder de penetración. Así, las radiaciones alfa tenían mayor masa que las radiaciones beta y por lo tanto eran fácilmente paradas por la hoja de un papel. La radiación beta, como ya hemos visto, que los electrones son muy pequeños en comparación con los átomos, tenían mayor poder de penetración, mientras que la radiación gamma, para poderla frenar, era necesario grandes bloques de plomo para poderla frenar. Esto tiene su importancia a nivel biológico, puesto que así podemos entender la peligrosidad de este tipo de materiales, y es que tanto la radiación beta como la radiación gamma tienen gran poder de penetración, llevando a cabo procesos de ionización y de destrucción del interior de la célula. Esto es lo que provoca que realmente sean tan peligrosos, puesto que son capaces de provocar daños a nivel interno. Finalmente, un segundo paso que para nosotros es muy importante dentro de este tipo de radiaciones fue el descubrimiento de los rayos X. Fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen y lo que podemos observar aquí es la primera radiografía que se hizo. Röntgen estaba trabajando también, como podéis ver aquí, con una emisión de tubos de rayos catódicos, pero él era capaz de orientar el haz de electrones y lo hizo incidir el haz de electrones sobre una chapa metálica. Y entonces ocurría un proceso muy curioso que entonces no se conocía muy bien, pero es que estos electrones penetraban en ese metal y se devolvía
una radiación de altísima intensidad que eran los rayos X. Él se dio cuenta que era capaz de velar películas fotográficas. Obviamente a día de hoy vosotros eso no lo habéis visto nunca, pero antiguamente las películas fotográficas estaban cubiertas de bromuro de plata, que era una sustancia bastante negra, y cuando era bombardeada por algún tipo de radiación electromagnética relativamente alta intensidad, como puede ser la luz visible, pues esos átomos de bromo terminaban desapareciendo y dejaban unos puntitos negros que eran lo que nos permitía sacar fotografías. En realidad la parte importante del descubrimiento de los rayos X era que eran capaces de atravesar la materia. Solo se frenaban un poco en las partes más densas del cuerpo, obviamente en las partes de los huesos. Pero aquí es donde radica la importancia de estas experiencias, y es que el poder de penetración nos muestra un átomo que no es compacto, que tiene que tener alguna forma de poder ser atravesado. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente modelo atómico, el modelo atómico de Rutherford.